vamos a ver el proceso sociológico que lo vamos ahorita a ver las etapas. Pero por otro lado, vamos a unir ese proceso a los llamados tiempos apostólicos, que de entrada hablan ya de después de Cristo, o sea, ya que Cristo va al cielo y se quedan ya los apóstoles, porque ahí es donde se origina realmente. Entonces, la semana pasada en su folder les di este cuadro, que también lo puedo mandar digital, nada más que no les di ese ofrecimiento la semana pasada porque se los puedo, porque en este es en el que nos vamos a basar en toda la sesión de hoy, ¿no? Lo voy a ir anunciando, ¿no? Porque aquí estamos hablando de 4 generaciones. Entonces, por un lado está el proceso de institucionalización, esa es una forma de estudiar el origen, y la otra forma de estudiar el origen es dividiéndolo en estas 4 generaciones, que abarcan de Jesús hasta el año 200 después de Cristo. Entonces, vamos a ir viendo, el objetivo es hoy ver las 4 generaciones. Esta es la primera, de Jesús a los evangelios. Los evangelios no se escribieron inmediatamente. O sea, algunos apóstoles fueron recabando información sin proponerse escribir. Simplemente porque no querían que se les olvidaran las cosas, como que de manera natural fueron recabando información. La escritura propiamente dicha de los evangelios vino después, con el paso de los años, y también fruto de una necesidad. Que ahorita vamos a ver que hay un momento en el que empieza a verse la necesidad de poner por escrito para que no haya una deformación. Entonces, además hay que tomar en cuenta que San Juan vivió en la isla de Patmos, que fue donde murió, porque ahí fue exiliado, murió ya muy mayor y no empezó escribiendo. Entonces su evangelio está escrito con con más madurez de su persona, por decirlo así, pero donde queda muy claro que no se le olvidó nada de lo que vivió con Jesús, ¿no? Entonces eso es muy... La segunda generación es ya va a ser rato. Es que va a haber perdido. Y los va a empezar así. Entonces, la segunda generación va del año 70 al 110. Es traducir el mensaje a la realidad de las comunidades. Entonces, digamos que en esta etapa es donde empieza a haber la necesidad de decir cómo transmitimos este mensaje si estas comunidades están siendo ya no nada más judíos, sino empieza a haber gente de otros pueblos. La tercera generación va del año 120 al 130. Si te vas fijando, son de 40 en 40, ¿no? 40 en 40 en 40. Esta es una etapa de especial cuestionamiento sobre cuál va a ser la identidad de estas, que allá a estas alturas ya se llaman cristianos, se empezaron a llamar cristianos alrededor del año 70. Entonces aquí empiezan, claro, empiezan a desarrollarse en un ambiente especialmente grecorromano, donde hay confusión, bueno, no confusión, está mal dicho confusión, combinación de formas de vida, de estilos, de pensamiento, de manera, de enfoques diferentes, porque además se hace ver claramente que el mensaje de Cristo, como no va dirigido solo a un grupo, no solo iba a los judíos, entonces claro que empieza a permear un mensaje diferente que hay que tomar en cuenta en dónde va cayendo, en qué cabezas, en qué cultura, en qué costumbres. Entonces hace falta como ir definiendo. Ya. Absolutamente revolucionario. De hecho, bueno, no me quiero adelantar. Y esta, hasta el año 200, es la cuarta generación, que ya coincide con este proceso, ahorita respecto a lo que dije al principio, coincide con el proceso de institucionalización, propiamente dicho. Que ahorita en el enfoque sociológico, vamos a ver, bueno, esta primera generación es donde vamos a entrar ahora. Estos orígenes desde estos 2 enfoques, las generaciones y también el proceso de institucionalización de un movimiento social que hoy sabemos que es el cristianismo, ¿no? Entonces, miren,
para este proceso vamos a ver 3 etapas. Claro que se desmenuza como en 8 o 5. Nosotros lo vamos a ver en 3, porque es muy breve el tiempo. Con 3 tenemos. Entonces, la primera etapa es el momento de creación. Estábamos ahorita comentando algo que creo que vale la pena decir, que es muy importante entender que la iglesia no la fundó Cristo y arrancó. No, no. Empezó todo un proceso y además con la cualidad de que Cristo dejó establecidas muy poquitas cosas, como dejando en libertad a la humanidad de que armara la iglesia como vieran conveniente, siempre y cuando lo esencial estuviera respetado. Y claro, lo esencial nadie se atreve a moverlo. Nadie se atreve a mover las palabras de la consagración. Y pobre de que se le ocurra, muere en ese momento, ¿no? Nadie toca las palabras de la consagración. Nadie toca los sacramentos. Que si con confesionario, que si con rejilla, que si los bebés vestidos de no sé qué. Eso lo dejó Cristo a la libertad. Pero tiene que haber un momento en que el agua toca la cabeza del Padre. Y las palabras. Las palabras de la confesión, esas no se tocan, ¿no? En fin, a lo que voy es, entonces sí hay un momento de creación real, de que los apóstoles habrán, cómo hacemos aquí, cómo hacemos acá, cómo atendemos. Entonces, claro, como seres humanos que somos, en esa creación hay gente que no se pone de acuerdo tan rápidamente, gente que tiene que ceder, otros que no quieren ceder, otros que defienden su tierra, otros que dicen, oye, tu tierra no es lo importante, y ahí empieza el manejo propio de los seres humanos. Entonces, digamos que lo que surge en esta etapa de creación son ideas primeras hacia dónde vamos, qué queremos, sin que estén agotadas, símbolos, es muy importante, porque ya sabemos que en las persecuciones, si algo ayudaba a los cristianos eran sus símbolos. Donde hubiera un pez dibujado, ahí había pasado algo de cristiano. Bueno, ahorita vamos a ver eso. Bueno, y un futuro abierto. Un futuro abierto. Que en la cabeza, por ejemplo, de algunos judíos, ese, que lo dijimos la semana pasada, ese futuro abierto es en la inminente regreso de Cristo. Jesucristo está por venir, nos va a tocar. Tuvieron descreditar que fueron muriendo y dijeron, ¿cómo? No me tocó la segunda venida de Cristo. No tenían en su cabeza que faltábamos muchos todavía de llegar, ¿no? Luego viene la segunda etapa, que es la destabilización. O sea, ya hubo muchas ideas, mucha creación, pero a ver, vamos estabilizando, porque esto tiene que tener algo estable, tenemos que aterrizarlo. Claro, y si se dan cuenta, esto son etapas de cualquier movimiento social, que eso es lo que quiero que no se nos olvide. Cualquier movimiento, una empresa, un club de no sé qué, pasan por eso. No sé, hay gente que trabaja en empresas que están nacientes y hoy es como te platican, no, hombre, y todos parecemos una familia y nos llevamos súper bien y claro, pero cuando ya empiezan a meter ya más estructura y más normativas, ya empieza ya no me gustó lo que dice el jefe y procesos. Entonces, la segunda es la estabilización, que incluye prever la permanencia. ¿Qué vamos a hacer para que esto que estamos haciendo no se pierda? ¿No? Y ahí es donde vamos escribiendo. Porque le decía yo a tu nombre, Eli, le decía yo a Eli, en los evangelios no se escribieron inmediatamente. No, cada apóstola debe tener sus apuntitos personales en los que sabían escribir, y muy buena memoria los que no sabían escribir, pero ahora sí que para su uso personal. A la hora en que lo empiezan a transmitir y que se empiece a extender, viene esta etapa, decir, escuela, hay que escribir porque si no esto lo pueden deformar. A la gente no se le va a olvidar, pero lo pueden deformar. Sí. Viene entonces la definición de cómo lo vamos a transmitir. Y ahí los que sabían escribir, que lo pongo por escrito. Ahí aparece un Lucas que dice, yo no conocí a Cristo, pero sé escribir, me gusta hacerlo y quiero tener un enfoque cronológico y voy a entrevistar a la gente que, no digo entrevistar, pero platicó, empezando con la Virgen, pero es fruto de esta necesidad.
Y luego viene la de estructuras organizativas. Lo único que Cristo estableció es, Pedro, tú eres la cabeza, punto. De todo este movimiento que va a venir, tú eres la cabeza. Los demás no. Ni siquiera dijo, los demás van a ser los segundos de a bordo. Eso también es decisión de la gente que estaba tomando estas decisiones, ¿no? Y seguro se apoyó, ¿verdad? Los hemos cercanos. Van a ver, justo lo vamos a analizar. Vamos a ver cuál fue el rol de los apóstoles. Y luego viene la tercera etapa, que es la de la protección. ¿En qué sentido? Para podernos defender de las críticas que estamos recibiendo, tenemos que tener muy claro quiénes somos. Definirnos qué somos y qué no somos. Claro, ahorita no les enseñé, que no quiero abarcar, si nos da tiempo se los enseño, las críticas que se decían de los cristianos, que eran antropófagos, que mataban a un niño en un ritual, que eran gente tonta, que se engañaban, se dejaban engañar, o sea, decían cosas muy fuertes. Y claro que ellos decían, vamos sabiendo quiénes son, para podernos defender, decir quiénes son. Eso sí, de verdad, es fantástico, porque ya ves que si es un fanático. Sí, no, sí, exactamente. Ahora, en esta época, digo, a nosotros, comentamos, ya tenemos de dónde acudir para la economía. Ahí te va toda mi historia. Pero en este tiempo, ¿cuál historia? No había nada. Y además todo era en contra. Todos son politeístas y paganos. Que no me hables de la castidad, de solo casarme con una mujer, como que una sola mujer. O sea, no era. El aborto era facilísimo en esta época. Sí, por supuesto, desde aquel entonces. Lo único nuevo es el internet. Lo único nuevo es que se enteran de todo el mundo, de todo lo que sucede en todo el mundo. No hay una diferencia, y además de manera inmediata. No hace falta que pase mucho tiempo para enterar. Bien, entonces miren, en estas etapas que vimos ahorita, estas tres, vamos a ver cómo en la primera hay un universo imaginario, no en el sentido de imaginación, sino de imágenes, porque vemos que hay gente que no sabe leer ni escribir, pues hay imágenes para poder tener las ideas reflejadas en imágenes que a nadie se le borren. ¿Cuáles fueron esas? Bueno, me voy al primero. Estos son los primeros signos que duraron muchos siglos y hasta hoy muchos los ven, ¿no? El primero es el pez, que por ejemplo, si tú llegabas a un lugar X, por ejemplo, a las catacumbas. Bueno, no, las catacumbas no, porque ahí llegaban ya los cristianos. Pero haz de cuenta que si tú dibujabas una línea así horizontal y la otra persona te dibujaba la otra parte, entonces ya sabías que eran cristianos. Porque entre los dos dibujan el pez. Completaban el dibujo. Entonces decía, somos cristianos, ¿no? Esas frases que están, esas letras que están en el principio son las que vemos del lado derecho, que nos alcanzan a ver, que se les llama ictus. ¿Qué significa? Jesucristo, Dios, Hijo Salvador. Ictus. Está en griego. Esas letras que están ahí, I, X, O, Y, Z, son letras griegas. Y significa así, ictus. Se leen así ¿cómo se llama? En acróstico. Si las pones en vertical como están allá, ese es el significado. Y luego, el crismón es esa cruz con una P, que también es en griego, son letras griegas. Fíjense qué impresionante que todo es griego, la mayoría son griegas. O sea, los griegos van a ver qué activos estuvieron. Se le llama crismón porque en griego sería Cristo, la P sería una T, y la X es de cruz, ¿no? Cristo, eso significa el Cristo, y así le llama crismón. Luego está la cruz, que por supuesto es un símbolo importantísimo, y luego también el alfa y el omega. Alfa y omega, porque alfa es la primera letra del abecedario griego, omega es la última, y quiere reflejar que Cristo está desde el principio hasta el fin. Cristo es siempre, eterno, desde el principio hasta el fin, alfa y omega. Que esto se usa en Pascua, cuando es la misa de la resurrección. El cirio que se pone en las iglesias trae un alfa y un omega, y la cruz, justo como diciendo Cristo, y en el texto que lee el sacerdote a la hora de ir poniendo unos como puntitos que pone en el cirio,
conforme los va poniendo, va diciendo Cristo, principio y fin, alfa y omega, ¿no? Siempre Entonces, se estrena todos los siempre, sí. Y a mí me impacta que esto, lo estamos viendo aquí de los orígenes, y como a la vuelta de 21 siglos eso sigue siendo una permanencia, ¿no? Entonces, fíjense, permanencia, que la decíamos que era el último. Bien, luego viene la estabilización, que es donde ya se va estableciendo los roles, las funciones, más bien, perdón, los roles que son más buscando lo funcional y coyuntural, más que vamos planeando cómo vamos a lograr que esto funcione. No, a ver, ¿qué necesitamos? ¿Qué se necesita? Una persona que encabece, pues órale, tú. Hace falta que alguien acompañe a Pablo porque va a viajar muy... Pues, ¿quién va? Tú, órale. Ya te volviste el brazo derecho de Pablo. Y así aparece en las escrituras, ¿no? Bueno, y luego viene, que dure lo creado, es esa preocupación de que dure lo creado, que decíamos al principio, en esta etapa es súper importante por lo que decíamos. Los que sepan escribir, dedíquenle a la pluma, ¿no? Y luego, ¿qué hacer para que se mantenga? Vamos a ir viendo esto, eso lo vamos a ir viendo, no sé si, bueno, en esta clase lo vamos a adelantar y la próxima casi nos vamos a fijar más en eso. Y luego viene la etapa de protección, que decíamos que es necesidad de defender al grupo. ¿Por qué? Porque empieza a haber ataques. Ataques porque no se entiende bien. El cristianismo ya sabemos y lo vivimos en nuestro ambiente. Cuando actuamos, como decía ahorita, actúas de una manera que contrasta con lo que hace otra persona, por ejemplo, una persona que es superficial y frívola, le cuesta entender la pobreza cristiana. Les voy a contar una anécdota que se me hace muy buena, de un sacerdote que se acercó a una señora a confesarse y le dijo, ay padre, es que ¿qué cree? Que me compré una bolsa, que la verdad es que la vi, dijo, no, esto es para mí, me costó 5,000 pesos. Y el sacerdote, ¿cómo? 5,000 pesos. Sí, pues sí, ¿no? Ya, bueno, pues no, y sí me arrepiento mucho, pero bueno, ya, la acabo de confesar. Y ya a la hora de que la despido le dijo, oye, nada más una cosa, espero que el domingo que vengas a misa, tu limosna sea de 5,000 pesos, ¿no? Entonces, si tuviste 5,000 para la bolsa, es porque tienes 5,000 para darte la limosna, ¿no? En fin, lo que les quiero decir es, cuesta en esta época más el contraste de la vida cristiana con los paganos, que ya lo vamos a mirar en un texto por ahí. Y luego, bueno, de desviaciones que lo amenazan. Entonces, esto creemos, esto no creemos. No nos da tiempo, porque esto ya viene hasta el siglo IV, las primeras ya herejías propiamente dichas, que claro que empezaron a cuajar a mediados de esta época, como en la tercera generación, que empieza a ver, en tu cuadro en este nos estamos hablando. Bueno, entonces, ahí viene, los roles funcionales. Empiezan a aparecer ministerios y servicios no fijos, no, como les decía, coyunturales. ¿Qué hace falta ahorita? Esto hacer, ¿no? Bueno, es que no les puse eso. Y luego ya en esta de la protección, entonces ya empiezan a establecerse, a ver, ¿cuál es la doctrina? Por ejemplo, uno que hubo que defender desde muy al principio. Cristo es Dios y hombre verdadero. Porque unos empezaron a decir, no, yo creo que no era Dios, o si era un hombre muy perfecto, o parecido a... Había que decidir eso. Y luego ritos, porque estaban inmersos en las costumbres judías. Y claro, cuando empiezan a entrar otros pueblos, nosotros no queremos ir a la sinagoga. O sea, ¿por qué vamos a ir a la sinagoga? Y claro que los judíos dicen, pues porque aquí es el templo, aquí es donde está Dios. Y otros no, ¿cómo? Sí, se empieza a ver, vamos viendo que sí se hace y que no. Y entonces empieza a abrir. Ya verán, el último tema, que es la semana que entra, me encanta de esto, porque ahí es donde vamos a ver cómo se parece lo que estamos viviendo ahorita con lo que vivían ellos. Cuando salen del templo, cuando no había iglesia en ese tiempo, son sinagoga y los templos de los dioses de los pueblos que no nos interesaban, ¿no? Bien. Entonces, concepto sociológico de movimiento social. Esto es una definición que la dio la profesora y la quiero respetar. Es una agrupación que surge en torno a un líder que posee un carisma, al margen de las instituciones establecidas, a menudo en relación conflictiva con ellas. Lo impresionante es cómo Cristo empieza a tener conflicto con quién,
con el Sanedrín, con los fariseos, con el sumo sacerdote, con el pueblo, con los que gobernaban a los judíos en el tema religioso. Con comportamientos no habituales, a veces contracturales. Por ejemplo, un ejemplo es cuando los apóstoles empiezan a comer del trigo en el sabbat y vienen de una sinagoga a decirle por qué tus apóstoles comen el sábado. Cristo les dice, porque el hombre, era trabajar, porque el Hijo del Hombre, no, más bien porque el sábado no está hecho para el hombre, sino el hombre para el sábado. Entonces son contraculturales. Dice que no está muy estructurado, ese es el tema, que recoge expectativas latentes en el ambiente y está polarizado por objetivos inmediatos. Aquí, de que estábamos hablando desde un principio, la gente cree que ya Cristo los va a liberar de los romanos, cosa que no era. Bueno, pues eso era una idea que había en el ambiente. Suele ser en una fase por la que pasan diferentes procesos sociales, se institucionaliza más o menos pronto o se desintegra, ¿no? Bueno, luego, entonces, ¿cuál es la realidad en el origen? Esto, no se escandalicen por esta frase, pero realmente Jesucristo no funda la iglesia, por lo que dijimos ahorita, no deja establecida ninguna estructura, no deja establecida la manera de hacer las cosas. Él solo deja a Pedro, deja claro que es Dios Padre uno y trino, los sacramentos, y hagan lo que puedan. Bueno, el mandamiento nuevo, por ejemplo, esos son realmente. Entonces, me encanta esto que vamos a ver ahorita, porque además esto no se da en ninguna otra religión. La iglesia se funda en Jesús, que es diferente. En él es donde se arma la iglesia. Y esto es muy interesante en palabras de Benedicto XVI, y que también lo decía el Papa Juan Pablo II, que algunas ya lo han oído, es que decía, realmente el catolicismo no es una religión, ni una doctrina, ni una filosofía, ni una forma de vida, ni una conducta. El catolicismo es una persona, que es Jesús, que es al que sigues, al que oyes, al que estudias, al que quieres amar. Pero no, lo demás es, y la verdad, está padre pensar en esto, porque lo que ya habíamos comentado, entonces que la iglesia haga movimientos, cambios, por la época, también. Nada más que hubo cosas que quedaron muy claras, por ejemplo, la virginidad de Cristo, y que dicen por ahí algunos, pues sí, pero los sacerdotes deberían de poderse casar, pero tan le importa a Dios la virginidad que hace el enorme milagro de que la Virgen sea madre, pero sea virgen, como una manera de decir, la virginidad me importa, ¿no? Pero son esas pocas cosas que Cristo dejó establecidas y que el hombre es incapaz de mover. Aunque hay, bueno, por ejemplo, sí. A ver, obviamente no, o sea, es como conocimiento, no es que voy a salir con mis compañeras acá. De que pues usted va a la iglesia, puedo yo ir con él. Pues, ya vamos. No voy a llegar a decirles esto que está, no, es conocimiento es para ustedes. Exacto. Y porque aparte va a terminar en la conclusión de por qué hace falta una iglesia. Porque el edificio físicamente. Porque si me quedo en esto, pues les doy toda claro, ya pedí carta abierta. Así es. Ese como Cristo deja establecidos los sacramentos. Sí. Entonces, bueno, ¿dónde puedo ir a confesar? Pues a la iglesia. ¿Y dónde puedo oír misa? En la iglesia. Pero que yo quiera sentar mi vida de relación con Dios solo en la iglesia es un error. O sea, que está apuntada en Jesús, pues, pero no es que... ya sí te entiendo. Como estamos hablando de los orígenes, sí, por eso importa decir eso. Porque al principio, podrías decir, pues si Cristo entonces no dejó nada. No, lo dejó exacto. No dejó nada establecido porque quiso que los seres humanos tuvieran la responsabilidad. Claro que dejó a los discípulos, como los que sabían, les dice, ustedes van a enseñar mi mensaje, porque ustedes son los que oyeron de mi misma voz. Exactamente. Son semillas que ustedes van a hacer florecer. Pero estamos de acuerdo que es además con la compañía de Dios, porque Jesucristo dijo, yo voy a estar siempre con ustedes. Y ha demostrado que siempre está con nosotros. Y que el Espíritu Santo, Jesucristo dijo, y el Espíritu Santo les va a terminar de enseñar.
Pero es muy importante entender, sí, más bien digamos que la iglesia hay un punto en que dices, es que el ser humano necesita una iglesia. Yo simplemente pienso, fíjense, los pobres, ¿por qué van a la iglesia? Pues porque es su casa. No pueden ni se meter a ningún lado. Ah, pero una iglesia, claro que puede. Si se las dejan abiertas, claro que se meten. Porque eso lo dijo Juan Pablo II. El edificio iglesia, la iglesia como edificio, todos llegamos y te sientes propia, pues. Y más si cooperas, te ayudas para que haya a mí me impactó ahora con la guerra de Ucrania. Ajá, que no era pues bueno, el ícono de Ucrania, que es asumido, hasta un refugio, la guerra tanto y la iglesia. Exacto. O sea, dentro de ti, siempre, pues no, o sea, el tema de los conflictos y hay un determinado que es la iglesia, venga, refugio, es casa de todo. Ahora, van a ver, la semana que entra es cuando hablemos de San Pablo, vamos a empezar a hablar de lo que más o menos anuncié la clase pasada, la familia doméstica. ¿Dónde nos vamos a reunir? El ser humano necesita un. ¿Dónde nos vamos a reunir? ¿En casa de quién? No nos vamos a encontrar en la calle. ¿Me explico? Entonces va llegando el momento en que ven los seres humanos correctos que haya un lugar donde reunirse y entonces empiezan las iglesias. Pero es libre, porque Dios deja en libertad, exactamente. En este origen no hay nada de eso. Entonces la iglesia se funda en Jesús, de él procede, en él toma su fundamento. Entonces, lo que vemos es que hay esa libertad, con responsabilidad, por supuesto. Hombre, el Vaticano, ¿por qué? Porque hizo falta que hubiera un lugar donde se sentaran a gobernar la iglesia mundial. Si está la iglesia ahí en todo el mundo, me explico, era una necesidad. Bueno, entonces, ahí vamos a empezar. Miren, todo lo que venga en letra roja es lo que hay que buscar en la Biblia. ¿Sabes Biblia? Sí. Ah, bueno. Les recomiendo que las vayan buscando y por eso las voy a dejar desde un principio. O sea, quiero decir, lo primero que va a aparecer en cada filmina son porque es cuando empiezas a valorar el estudio de los orígenes. Si no corroboráramos, se quedaría en una teoría que dijo la profesora. Sí, el chiste es irlo descubriendo. Entonces, fíjense, aquí tenemos esto. En esta primera generación que dijimos que abarca del año 70 a que se escribieran los evangelios, que calculamos 40 años, a lo que se dedican, digamos, todas las comunidades es a ir haciendo memoria de Jesús. ¿A qué te dijo? ¿Te acuerdas cómo fue lo de que caminaste sobre cuando caminó sobre el, o sea, ir recordando. La memoria era muy importante. Entonces, la que quiera, a mí me gustaría que ustedes leyeran, porque si no, yo me lo voy a pasar hablando. La que encuentre sinópticos. Pues yo encontré bueno. Juan, sí. No, ya, perdónenme, no. Aquí todavía no. Perdón. Y quiero decir, hacer memoria de Jesús, viene redactado en los evangelios sinópticos, que son Marcos, Mateo y Juan. ¿Sí? ¿Por qué esos tres? Porque ellos son los que especialmente redactan, digamos, los hechos de Jesucristo. Lucas no entra en sinópticos porque Lucas, además de que no conocía a Jesucristo, lo que él hizo fue una cronología de hechos. En cambio, son como más vivenciales, Mateo, Marcos y Juan. Pero eso como que la iglesia, la autoridad, lo organizó ya. La iglesia es. Aquí vamos a ver, como en su momento, la iglesia entiende que tiene tres funciones, que ya la saben, ¿no? Magíster, pues es maestra, que enseña a sus fieles, es gobierno, o sea, gobierna la iglesia y la santifica a sus fieles con los sacramentos. Esas son las tres funciones de la iglesia. Que maestra, obviamente santifica y gobierna. Ajá, es enseñar, gobernar y santificar, ¿no? Entonces, hay un momento en que analizando los evangelios a la vuelta de los siglos, se va definiendo esto así. Entonces, en estos evangelios es donde se habla especialmente de la memoria de Jesús. Y en cambio, en San Pedro, Pablo y Santiago, en las cartas de estos tres, más bien se habla de los primeros seguidores, qué convicciones tenían. Pablo es, hombre, si de algo habla es de sus convicciones, que viene siendo el mensaje de Cristo.
su experiencia pascual como origen del envío a continuar con el mensaje de Jesús. Ellos tienen especialmente claro que a partir de que fue su experiencia pascual, de que aparece el Espíritu Santo y todo de la resurrección a que Cristo asciende a los cielos y a Pentecostés, esa experiencia para ellos es, a partir de ahí nos quedó claro que lo nuestro es transmitir el mensaje de Cristo. ¿Por qué es importante tener esto claro? Porque no se plantean gobernar la iglesia. O sea, no, en ningún momento se plantean nosotros mandamos, no. Nosotros tenemos que entregar este mensaje. Ahorita vamos a irlo corroborando con los textos de la Biblia. Luego, entonces, el anuncio es la resurrección y parucía, mientras misionan, o sea, mientras van buscando reunir al pueblo hebreo. Esto sí, ya la que quiera, en 1 Pedro 13, si lo pueden leer. Yo no lo he encontrado, encontré el de Juan. A ver, 1 Pedro. Buscar en orden. Es bueno irse yo lo que hago es irme al índice. Sí, es el orden. Miren, va, dice así. Que a mí me encantaría no leer yo, ¿verdad? Es Pedro. ¿Qué hago? Una de Pedro. Si quieres te lo doy, tú lees, Alicia. Bueno, aquí en la mano. ¿qué son los 1 y 2? Sí, fíjense, es interesante. El 1 y el 2. Este no se ve. Aquí está. Por lo cual, tener dispuesto el ánimo, vivir con sobriedad y poner toda vuestra esperanza en aquella gracia que os dará con la manifestación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no ya con eso. Ok. Pero se fijan con ese. Acuérdate que una vez. En aquella gracia que os llenará con la manifestación de Jesucristo. Esa Espíritu Santo. Pentecostés. No, se refiere a la parucía. Ok. A que Cristo va a venir. Bien. Su segunda venida. Imagínense qué corta era su mente, que la parucía es, no sé si se planteaban el fin del mundo, pero va a ser ya la segunda venida de Cristo. Otra vez viene a estar en el fondo él. Ahora sí, ahora sí nos va a liberar. ¿Es la de la vaca? Sí. ¿Cómo se lo es así? O sea, ellos tenían el pie de. Que diga, no, Temor total, temor. Yo creo que era un miedo, precisamente, porque ve cómo mataban cómo castigaban a los delincuentes y a los. Digo, los romanos eran crueles. Entonces, pero fíjense cómo ellos en su idea es, en breve viene Cristo. Y claro, se van muriendo, Cristo no viene hasta que llega un momento que dicen, open. Nos vamos preparando para un futuro más amplio. Pero todo es proceso, todo es ir aprendiendo. Bueno, entonces, esta primera generación abarca del año 30 al 70. Importante porque todos estos años, son 40, no se llaman cristianos. Entonces, ¿qué es el mensaje nuevo? La buena nueva, el mensaje de Cristo, pero no hablan de fundar, tampoco ven la necesidad de fundar una iglesia, ¿no? Eso es ir asimilando e ir decidiendo, que a mí es lo que me encanta, la capacidad de Dios de dejarnos libres. A mí es que me impresiona tanto. Sí, es como la libertad. Porque te haces responsable. Y además es que nos hizo libres, pero porque confía en nosotros, que me parece que lo que pega más interiormente es cuando alguien te dice, confío en ti. Híjale. Entonces, eso es lo que hizo Cristo. Confío en usted. Ay, no, guau. Porque si no cree. Siendo Dios, ¿me entiendes? Pudiendo Dios decir, aquí hace lo que yo diga, y pues no, Dios así quiso orar. Bien, entonces, ¿cuáles son las experiencias del inicio? Nos vamos a Hechos de los Apóstoles. Aquí, si les late, podemos repartir. Si quieres, tú el primero, Eli, tú el segundo, Eli, y tú el tercero. O sea, yo Hechos 2. Hechos 2:46. Ok. Entonces me voy para acá más rápido. Si les sirve,
Yo lo que hice fue el primer listoncito, ya lo puse directo en Hechos de los Apóstoles, que es en la página 1545. Sí, porque es el último libro. Bueno, no, sí, prácticamente 1545. Esto el segundo, Hechos 2, 5, 11. A ver, entonces, judíos que van a Jerusalén. ¿Puedes tú leer ¿Ya? Sí. Entonces. Judíos que van a Jerusalén, ese es el título. Hechos de los Apóstoles. 46. Ajá, 2, número 2, versículo 46. Dice, todos los días acudían al templo con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hasta ahí. Pero van a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios está en el templo. Entonces, eso de Dios en cualquier lugar vino después. Entonces, la mentalidad es, hay que ir a Jerusalén, porque ahí es donde está el templo. En otras ciudades no hay templos. No hay templos judíos. Pues hay que ir a Jerusalén. Pero claro, si yo vengo de quién sabe dónde, no voy a estar yendo a Jerusalén al templo. Poco a poco la necesidad van haciéndoles entender que Dios está en todas partes. Y mientras lo tengas dentro de ti, porque te portas bien, porque estás en gracia, todo eso se va esclareciendo. Pero por el tiempo, con el tema del espíritu. Con el tiempo. Con el tiempo. Presente, pero para esto será ir ahí. Ajá, exactamente. Para que le entendieran. ¿Por qué en las persecuciones los cristianos se escondían en las catacumbas? Pues porque no había iglesia. ¿Dónde te escondes? Me explico. O sea, las iglesias vienen hasta después de Constantino. Siglo IV. Son muchos años, 400 años, sin templo, sin iglesia. Exacto. Bien, entonces vámonos al segundo. Dice, comunidad primitiva. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 5 al 11. A ver, Había entonces en Jerusalén judíos, hombres piadosos de toda nación bajo el cielo. Cuando aquel estruendo se produjo, vio allí la muchedumbre y estaban confusos de oírlos hablar, cada cual en su propia lengua. Estaban atónitos y no hallando qué pensar de aquello, decían, pues ¿quiénes son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo es que cada uno de nosotros nos oye en la lengua del país donde nació? Sí. Partos, medos y elamitas, residentes en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las comarcas de Libia. En Egipto y en las comarcas de Libia, allá por Cirene y visitantes romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Todos los oímos proclamar las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Si quieres, hasta ahí. Entonces, ¿se fijan? Ya veremos mapas la semana que nos van a ayudar, pero vienen de todos lados. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Que la comunidad primitiva realmente va ampliándose a Jerusalén y Palestina. Empiezan a venir gente de toda Palestina. Hasta ahorita todavía no aparecen los griegos, porque ya los griegos sí andaban en otro lado, ahorita vamos a ver eso. Aquí es más bien gente, a lo mejor de otras nacionalidades, por decirlo así, pero que viven en Palestina, por lo que quieran, por comercio, por familia, por lo que quieran, pero viven en Palestina, pero van alrededor, cercano, exactamente. Bien, y luego viene el tercero, Alicia. Dice, israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús Nazareno, hombre acreditado por Dios ante vosotros, con milagros, prodigios y señales, que Dios realizó entre vosotros por medio de él, como bien sabéis. Pero Dios le resucitó rompiendo las ataduras de la muerte, porque no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio. Exaltado pues a la diestra de Dios y recibida del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Si quieres, hasta ahí. Y lo que estamos viendo es que son experiencias del resucitado. Lo que fue generando en ellos la resurrección. Y aquí hay un dato muy importante, que intervenían tanto mujeres como varones.
es muy interesante ver cómo desde un principio las mujeres tenían un rol que jugar. Claro que las feministas no nos pueden taxar de nada, que no nos importa la mujer. Desde el origen, y era contra la cultura, no solo de los judíos, sino todas las culturas que estaban alrededor, la mujer estaba aislada, y en cambio, marginada, y en cambio, Jesucristo, bueno, ¿a quién se le aparece primero? Oye, pues con María Magdalena, ¿quién? Rompía esquemas. O sea, pensando. Y luego la traducción simultánea de la que nos hablaba la Eli, solamente nos acompañamos con las traducciones en grandes eventos. Ajá. Sí, desde aquí. Bien. Va aquí, comunidad de Jesús son grupos con diferentes contextos vitales, judíos, fariseos, esenios, gente de distintos pueblos, y ahorita van a empezar a aparecer los helenistas, lo que estamos viendo aquí es como hay bautizos multitudinarios, ¿no? Bien, ahora viene la etapa de las controversias. A ver, ¿quién se lanza? Gálatas 2, 12, 23. Otra puede ser Hechos 6, 1, 7 y Hechos capítulo 15. Hechos 6, 1 a 7. Ok. Que bueno, a mí me faltó leer mi parte. Gálatas, Gálatas 2, capítulo 2, versículos 12 al 23. Oigan, yo nada más quiero leerles una parte que ya no leí yo, pero para que vean lo que yo les decía de que hay un halo de romanticismo ideal, ¿no? Que este es el caso de los Hechos de los Apóstoles, también es lo que también escribió Lucas. Lucas escribió su evangelio y además los Hechos de los Apóstoles. Entonces, vean lo que dice. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma, y nadie consideraba como suyo lo que poseía, sino con que compartían todas las cosas. Con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y en todos ellos había abundancia de gracia. No había entre ellos ningún necesitado, porque los que eran dueños de campos o casas los vendían, llevaban al precio de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles. Pero lo que quiero que vean es cómo hay ese ideal de todos unidos, todos buena onda. Entonces, claro, y no, hay controversias. Entonces, quien haya visto Gálatas, aquí nos meteríamos. 12. Ajá. 12. ¿Quieres que lo lea? Sí, sí, sí. El incidente de Antioquía. Porque antes de que llegasen algunos de los que estaban con Santiago, comían con los gentiles. Pero en cuanto llegaron ellos, empezó a retraerse, y apartarse por miedo a los incircuncisos. ¿Cuándo? Aquí, miren, hasta el 23. ¿Le sigo? Un poquito. Sí, a ver. También los demás judíos decidieron en el disimulo, de manera que incluso arrastraron a Bernabé al disimulo. Pero en cuanto vi que no andaban rectamente según la verdad del Evangelio, le dije a Cefas, delante de todos: si tú que eres judío vives como un gentil y no como judío, ¿cómo es que les obligas a los gentiles a judaizarse? Nosotros somos judíos por nacimiento, no somos pecadores procedentes de los judíos. Si quieres hasta ahí. Ese Cefas es Pedro. Entonces vean la manera de dialogar. O sea, no estamos de acuerdo. Entonces esa es una primera controversia, en donde dice, comparten mesa judíos y gentiles. ¿Quiénes son los gentiles, verdad? Gentiles es gente que no tiene, a ver, que vienen de lejos, por decirlo así, y que no traen la fe, como que vienen de distintas religiones. Eran muy criticados porque no para nada vivían, bueno, es que estaban totalmente opuestos a las leyes judías. Entonces, un gentil propiamente dicho es personas que vienen de lejanas tierras y que traen otras costumbres, otras maneras de pensar, y a la hora de unirse o quererse juntar con los hebreos, pues estos ni están circuncidados, ni buscan purificarse, ni evitan la carne de puerco, y totalmente costumbres distintas. Entonces es un choque. Porque aparte los judíos son muy estrictos, ¿no? Meticulosos en lo que viven.
Y en cambio los gentiles son open mind. Entonces, dice, hay un cambio de actitud a la llegada de algunos de Santiago. Esta frase es interesante porque se ve que Santiago tenía su grupo de seguidores que andaban detrás de él, ¿no? Entonces, fíjense cómo son líderes finalmente, ¿no? Y luego dice, Pedro y Pablo no están de acuerdo. Ahí está claramente el texto que no estaban de acuerdo. Y tan no acaban de ceder, a lo mejor bueno, Pedro cede más adelante, pero en ese momento Pablo empieza ya a decir, yo me voy a ir por otro lado. ¿Sí? Sí, sí, y también vamos a ver cómo es un plan que no estaba previsto por Dios. Digo, perdón, estaba previsto por Dios, pero los apóstoles no lo sabían porque Pablo ni siquiera seguía a Cristo. Ni siquiera lo había, fue una realidad muy humano. Y les digo, yo pensaría, gracias a Dios, porque ahorita que vivimos, lo mismo, somos seres humanos que le tengo capaz, igualito. Bien, ¿quién tiene Hechos 6, 1, 7? 1, 7, yo. A ver. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, se levantó una queja de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas estaban desatendidas en la asistencia diaria. Los dos convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron, no es conveniente que nosotros abandonemos la palabra de Dios para servir a Cristo. Escoged, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de vuestra fama, llenos de espíritu y de sabiduría, a los que designen para esta tarea. Ahí está. Sigue un poquito, pero si quieres. No, pero ahí si quieres, porque ya dijeron lo interesante que es esto. Hay un conflicto porque no se está atendiendo a las viudas. En esta época, las viudas, una mujer que quedaba viuda, como dependían al 100% del marido, si muere el marido, ella se queda totalmente desamparada. Entonces, la comunidad tiene la responsabilidad de acogerla. Entonces, por eso los helenistas, que ahí van, ahorita puedo explicarlo. Eso fue una de las enseñanzas de Jesús, de que hay que ayudarnos. De que hay que ayudarnos, claro. Entonces los helenistas dicen, oye, ¿por qué no están atendiendo a nuestras viudas? Porque somos griegos, somos judíos, pero somos los helenistas, se refiere, helenista significa que vives en Grecia o vives la cultura griega, siendo judío. Entonces, claro, un reclamo hacia el judío. Hacia el judío. O sea, la pasada es donde te sientes exacto. Porque entendemos que los judíos estaban así, porque eran el pueblo elegido, entonces no dejaban de ver que Cristo era para ellos. Y que empezaran a ver que se metían los gentiles y que cambiaban las costumbres y que luego Pablo se pela y dice, o sea, ¿qué está pasando aquí? Pues no es tan fácil, nada fácil. Si quieres, Teresita. Ay, perdón, Teresita, aquí te meto una cosa. Entonces, tú estarías buscando el capítulo 15, ya lo buscas el 15 y buscas el número 23, que es bueno, del 23 al 25 para que leas al final. Y tú lees los primeros, ¿no? El 6. Vamos, pero todavía no, espérame un segundo. Vamos a ver ahorita ya la necesidad de un primer concilio. La palabra concilio viene siglos después, ya que se le nombra una reunión de obispos. Este es un concilio, y que ahora al siglo XXI también incluyen cardenales. En ese momento no se llamó concilio, simplemente se reunieron para resolver un problema. Ya con el paso del tiempo dicen, ese sería el primer concilio. Entonces, si quieres leer. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para estudiar aquel asunto. Luego me voy al 19. Ya, pero ya leímos, ya, se reúnen para. Sí. Por lo cual opino que yo no sé, opino yo que no se moleste a los gentiles que se conviertan al Señor. Exacto. Si quieres, Sí, si quieres ya el 23, 25, te dejamos a Teresita. Pero ya te. Faltó el 20. Sí, no, lee el 20, perdóname. Sino que solamente se les prescriba abstenerse de contaminaciones idolátricas, de la fornicación, de carnes de animales ahogados y de sangre. Ok, fíjense, son totalmente costumbres judías.
Claro que los gentiles dicen, ¿por qué nosotros no tenemos que someter si nosotros venimos de Moisés? Pues, a ver, ¿qué decís? Ahí va el 23. Presentaron a dos, a José, llamado Barsabás, con sobrenombre Justo, y a Matías, que oraron así. Tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muestra cuál de estos dos hace elegir para ocupar el puesto en este ministerio apostolado de que desafortunados para ir a tu destino. Ok, ya. Vamos armando, ¿no? Cómo se van tomando decisiones, ya ahí están eligiendo. Pero bueno, esto es sobre todo para que vayamos viendo cómo en realidad los apóstoles lo que defienden es, nosotros tenemos que transmitir el mensaje, no ponernos a gobernar. Nos vamos le dando funciones, que apenas decíamos, son etapas de funciones coyunturales. Nadie está haciendo cabeza, más que Pedro. Ni siquiera los apóstoles. Los apóstoles tienen su chamba que nadie más la puede hacer. ¿Por qué? Porque ellos son los que traen el mensaje de Cristo en la mano, ¿no? Bien. Ok, bueno, entonces continuamos. A ver, si quieres tú, Aleli, buscas 1 Corintios 10:15. Aquí está, ¿Corintios qué? Nada más de que diga uno, porque hay dos. Hay dos. No sé qué les parezca, pero a mí se me hace muy padre cuando vas corroborando lo que dice la ley. Entonces es cierto, pues no es. Y esto, sorry, yo no sé, pero todo lo que está aquí en el fondo, ¿qué es? Entonces pasamos a la segunda, ya, a ver. Voy a ir anunciando de qué trata para que todas ubiquen. Porque ya estamos entrando a la segunda generación. Entonces ya estamos partiendo del año, ¿cuál a cuál? 70. Del 70 al 110. ¿Ok? ¿Qué va a pasar aquí? Pues van a empezar a desaparecer los apóstoles. Ya para el año 70 ya murió Santiago, por ejemplo. Me parece que los dos Santiagos mueren, sí, porque uno muere en el 40 y pico y el otro muere en el 66. Entonces ya para este año, ¿mandé? Sí, por eso es el camino de Santiago el mayor. Dos Santiagos, exacto. A ver, Aleli, lánzate. ¿Ya? Sí. Dice, exhortación a la unidad. Os exhorto, hermanos, por el nombre de Jesús, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que todos tengáis un mismo lenguaje y que no haya divisiones entre vosotros, a que viváis unidos en un mismo pensar y en un mismo sentir. ¿A qué no suena? A que hay diversidad. Pero ahora también me parece que es interesante ver en qué dicen que estén unidos. No en las costumbres, y en que si comen carne o no comen, no. Unidos en el espíritu. O sea, lo espiritual es lo importante. A ver, creo que hay otro, ahí acaba, del 10 al 15. Sí. Porque por los de Cleo, no, Chloe. Me ha llegado noticia sobre vosotros, hermanos míos, de que hay discordias entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros va diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Es que Pablo fue crucificado por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios porque no bauticé a ninguno de vosotros, excepto a Crispo y a Gallo, para que ninguno pueda decir que fuiste bautizados en mí. Clarísimo. Discordias. Fíjate, ya se ve como la manera de hacerlo reflexionar, porque algunos saben por qué eso. ¿Esto lo explica? Sí. Pues solo a él. Y si se acuerdan, entonces eso se une a lo que decíamos al principio de hacer memoria de Jesús. El chiste es, más bien el chiste, bueno, lo interesante es ver cómo los planteamientos que van teniendo terminan diciendo, ¿y Jesús qué hizo? ¿Y Jesús qué dijo? Ahí viene esto de, entonces la iglesia arranca de Cristo realmente. Porque ahí sí es acudir a él. Vamos. Entonces, miren, aquí lo que hay es conjunto de personas con influencias culturales y sociales semejantes, con experiencias vitales parecidas, actitudes y comportamientos similares. Porque ya se empieza a definir. Estamos hablando de la segunda generación, pero ya también estamos hablando de la segunda etapa en el proceso de una institución. Estamos ahorita en la etapa de la estabilización. Ya no me inventes cosas. Vamos unificando. Entonces luego hay eventos importantes, que es la primera guerra judía,
Ahorita voy a decirles qué es eso. Y viene ya la muerte de los primeros discípulos. Y el contexto plurirreligioso. Estos son de la segunda generación. Esto abarca de los años 70 al 110. Ya es segunda generación. Entonces, aquí esta guerra judía fue entre el año 66 y el 73, originado por abusos en la recaudación de impuestos y las intromisiones en temas religiosos, como el derecho a nombrar al sumo sacerdote por parte del emperador romano. Claro que aquí los judíos empiezan a enfrentar a Roma por este motivo, ¿no? Y ahí marca esta primera guerra contra Roma. Bien, entonces ahora vamos a ver cuáles eran los grupos diversos más marcados, porque fueron los que marcaron forma de actuar y de moverse. Están estos tres primeros, que se les llama judíos mesiánicos, porque de entrada esperan al Mesías y de alguna manera van a ver cómo aquí van definiendo si le dan su reconocimiento a Jesucristo como el Mesías o qué pasa. Y están los primeros hebreos judíos. Parece contrariedad, pero es que hay israelitas y hay hebreos, judíos, perdón, que esto trae historia atrás, que no nos vamos a meter ahorita en eso. Pero aquí se habla sobre todo hebreos judíos porque hablan hebreo. Hay otros judíos que hablan arameo. El idioma arameo era más, como el más, menos culto, el más popular. Y en cambio el hebreo era gente más intelectual. ¿Sí? Entonces dice, fíjense, diferencia. Estos sí hablan, bueno, perdón, aquí hay un error, porque dicen, hablan arameo. No, hablan hebreo. Ah, sí, ok, diferente. Luego apego al judaísmo. Fíjense, aceptan solo a Jesús como Mesías, pero no la divinidad de María. No aceptan a las gentiles. Aquí es donde empieza un problema serio. Entonces se van cerrando. Terminaron como una secta hasta el siglo V, no fueron aceptados y se fueron borrando de mano. Ahora, y eso no es similitud a los cristianos. ¿En qué sentido? No la Biblia. Los cristianos, ¿te refieres protestantes? Pues sí, pero creo que, bueno, ahorita me parece que la iglesia va encaminada a buscar los puntos de unión. Por ejemplo, por ejemplo, ya se ha ido abriendo el bautismo. Si estás bautizado en una secta, no secta, en una de las corrientes cristianas, es posible que ya no necesites volverte a bautizar en el catolicismo, por ejemplo. Y luego otro donde están buscando similitudes también es en el matrimonio. ¿Por qué? Pues porque la realidad es que cada vez va habiendo más acercamiento. Me parece que desde Juan Pablo II queda más claro que hay que buscar puntos de unión, porque a la hora de defender la vida, de defender la no discriminación, de defender causas justas, todos pensamos igual. Entonces, el Papa decía, inclusive los musulmanes, que creen en la vida, unámonos para defender la vida, ante la ONU. Y cuando el Papa Juan Pablo II habla ante la ONU, ya habían tenido un trabajo con distintas religiones que defendían la vida, para que en ese momento se unieran. Pero me explico, son puntos, pero hay otros en donde no hay todavía unidad. A esta labor de la iglesia se le llama ecumenismo. Cuando oiga la palabra ecumenismo, se está refiriendo a la unión con otras iglesias. No sé si hay una fecha por donde el Papa reúne, ¿no? Los vaticanos todos. En Asís. Ahí es donde hay ortodoxos. Sí, muy impresionante. Los bautizados de nuestras corrientes, como dices, siempre son bautizados en nombre de Jesús. Si están bautizados en nombre de Jesús, sí, porque ese es el punto de unión. Somos cristianos, pero hay cristianos protestantes y hay cristianos católicos. Pero el bautizo de ambos es de Jesús. Hay que analizar. Pero el cristiano católico es uno, ¿no? Sí, pero justo para facilitar la conversión de los cristianos se va. Pero el cristiano protestante es esto, que reconocen a la Virgen, pero no, más bien no aceptan a la Virgen.
sea, no, La ves como una cultura, ¿verdad? la más buena del mundo si tú quieres, pero no pasa de Ah, sí, sí, claro, pues. que ahí yo le oí decir de un católico que le dijo a un cristiano que le estaba peleando esto, no, pero es que la Virgen dijo, no, pues como tú quieras, yo te respeto, nada más yo te voy a decir una cosa, yo no quiero, cuando llegue al cielo, que Jesús me diga, ¿cómo trataste a mi madre? Pase, como que dices, Sí, sí, no te metas con la no te metas con la mamá, o sea, pues, bueno, vámonos a esto, entonces, viene el grupo de los de Santiago, que decían, el menor, llamado el justo, es líder de la iglesia de Jerusalén, respetado por los fariseos. Tiene una posición flexible con los gentiles, los admite sin circuncidar. Se ve que lideró un grupo, luego a Santiago lo mató a Adriano, Agripa, perdón, el emperador Agripa, por el año 66 más o menos. Entonces ese grupo de Santiago tuvo que abrirse después, porque si nos hubieran perdido también. Los apóstoles murieron asesinados o murieron. Lo que se sabe, o sea, se sabe por supuesto de Pedro y Pablo, que se sabe cómo murieron y todo, porque eso está, digamos que está escrito. De los demás se supone que mueren. ¡Qué gusto verte! ¿Cómo estás? Sí. Que mueren en martirio, sí, salvo Juan. Juan se muere de Dios. Es el único. Bueno, y luego vienen judíos mesiánicos hebreos, seguidores de Pedro. Estos son más estrictos, diferencias a concretar implicaciones de seguir a Jesús. Siguen yendo al templo. Cristo habló contra la forma cultural de vivir. O sea, Cristo, bueno, ahorita le voy a decir, esto es importante. Pues ahí bien, esto es súper importante. El mensaje de Jesús fue revolución de valores. La vez pasada yo les decía de lo de los mandamientos de la ley de Dios, que por ahí alguien luego me dijo, oye, ¿cómo que Cristo no habló de los mandamientos? Es que si Cristo dijo, amar a un prójimo como a un mandamiento nuevo, que os améis unos a los otros como yo soy amado, dime en dónde cabe el mentir, el robar, el fornicar, no cabe. Pues ya están implícitos los mandamientos. Pero la realidad es que Cristo no vino a modificar leyes. Y bueno, más bien, trae una revolución de valores que va, con el paso del tiempo se van dando cuenta que es no integrar a los judíos, sino abrirse al revés. Eso es lo que trae aquí. Entonces, es una posición abierta a los paganos. Aquí pongo cenáculo porque los judíos mesiánicos hebreos se reunían en el cenáculo. Era su punto de reunión. Y en cambio viene este grupo que es muy interesante, que son los helenistas, que ya hablábamos de ellos, que ellos son judíos de la diáspora. ¿Qué significa diáspora? Que son, cuando hay conflictos en Palestina, hay judíos que no afrontan las broncas, los conflictos, como nos pasaría ahorita, y diríamos, ay, ¿sabes qué? A este le campa, y se van a Grecia, o a ciudades de cultura griega. Ya la vamos a estudiar la semana que viene, porque es ahí es donde entra la labor de Pablo, que fue el que trabajó en esos lugares. Entonces, hablan griego, y por ejemplo, miren, ellos le dan la autoridad a 7 elegidos. En cambio, los hebreos, que están arriba de los judíos mesiánicos, ellos no lo puse aquí, pero le dan la autoridad a los ancianos, porque esa era la costumbre de los judíos. Ajá, ancianos, esos son los que tienen autoridad. Volvemos a ver cómo los apóstoles no asumen autoridad, sino representan. Son los que representan. Y hoy, actualmente, los obispos que hacen representan a los apóstoles. Su autoridad es porque representan a los apóstoles. En realidad, su autoridad es servir. Gobiernan, porque es que esa palabra se usa, pero en realidad su labor es de servicio. La revolución de valores. Sí. Eso no venimos a cambiar. Eso no es modificación de leyes. No, a darles plenitud como se menciona. Entonces, es la palabra, la plenitud de la plenitud. Disculpa, diáspora, ¿qué dice que significa? Diáspora es salir fuera. Es diáspora y luego se habla de muchas diásporas a lo largo del tiempo. La gran diáspora es cuando, por ejemplo, en España, los reyes católicos corren a los judíos de España. Esa es una diáspora. Es salte de tu lugar y además de tu lugar donde estás viviendo. Vete a otros lados, que no son ni tu ciudad. Es diáspora, es
Salida. Migración. Migración. Emigra a otro lado. Que no es la primera fiesta, como una línea, ya va a ser la diáspora. Porque son recuerdos para mí. Por ejemplo, una diáspora es cuando los hebreos salen de Egipto, pero hay ese entorno positivo, pero sigue siendo una diáspora. Nada más que ese es por una orden concreta de Dios, y además hay un castigo de por medio a los egipcios, y una manera de distinguir a los hebreos, que es quien no tenga en tu casa la sangre del cordero, yo pasaré el largo y no voy a matar a nadie. Entonces por eso hay un término diáspora en sentido positivo, porque recuerda, por ejemplo, esta Pascua. Pero hay otras diásporas que son obligadas por circunstancias, que es el caso de eso. Se tienen que ir por circunstancias, pero bueno, y luego dice aquí, fíjense, no son diáconos sino dirigentes. Tienen un desarrollo teológico diferente y por eso es distinto su seguimiento de Jesús. Por ejemplo, los helenistas no utilizan conceptos sagrados. Ya iremos viendo, porque por ejemplo el término obispo, el término presbítero, venía de la sociedad civil, no era religioso. Hoy es religioso, pero en su origen era término civil. ¿Okay? Y luego viene, ellos por ejemplo se reunían en el Santo Sepulcro, no en el Senado. Sus puntos de reunión principales eran en el Santo Sepulcro. Y otra vez buscan, ¿no? ¿Cómo lo que dice? El espacio. El espacio, estamos en el espacio. ¿Quién se lanza a leer? Si quieres tú, Teresita, Hechos 6. 1, el versículo 6, ¿no? Es en el capítulo 6. El capítulo 6. El 1 realmente no debería de ir. Hechos 6. Hechos 6. El número 6, claro. El número 6. Dice, En aquellos días, al crecer el número de discípulos, se levantó una queja de los helenistas contra los judíos, porque sus judíos estaban bien desatendidos en la asistencia diaria. Los 12 convocaban en la multitud de discípulos y les dijeron: no es conveniente que nosotros abandonemos la palabra de Dios para ser iglesias. Escoger hermanos, Esto ya lo leí. Esto ya lo leí. Ahí está bien. Pero volvemos a tocar el tema de los helenistas. Son los que ponen controversia. Pero porque lo necesitan, tenían razón, pues. Bueno, hasta ahí. Entonces ahora nos vamos a la organización. Ahora, si tú quieres, Teresita, tú misma, Hechos 4. Ahorita te digo dónde, en qué momento. Nada más para que te vayas preparando. Ahora vamos a hablar de la iglesia de Jerusalén y estamos hablando de la organización todavía de esta época. Tenían cenas comunitarias. ¿Qué hacían en esas cenas? Cultivar la memoria de Jesús. Hacer vida su mensaje. Claro, ¿qué estamos viviendo? ¿Cuál era el mensaje de Jesús? ¿Cómo lo hacemos vida en estas circunstancias? ¿Sí? Y luego dice Lucas, bueno, esto ya lo leí yo. Lucas describe esas reuniones de modo ideal, que fue lo que yo les leí, ¿no? Todos unidos en un solo corazón, una sola alma. Fíjense qué interesante, dice, esas reuniones eran un modelo ideal. Se basa en el modelo griego de amistad. Los amigos lo tienen todo en común. Ahora sí, 4:35. Son breves los que Mientras hablaban ellos al pueblo, les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, molestos porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Ese es el número 35. no. Y además es 4. Sí, los 4. Busca el número 35. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, luego se repartían cada uno sus necesidades. ¿Ven? Eso es la tesis. Sí, eso es. Nada más eso, porque lo que estamos viendo es eso, o sea, había unidad, ahí está claro cómo se reunía, o sea, el tema ideal, ¿no? De todos compartían todo, y pues esperemos que todos abarque realmente a todos, desde todo saber, ¿no? Ahora miren, dice, bueno, aquí hay otro ejemplo de cómo escribe Lucas de esa manera ideal, porque dice, el ideal del Deuteronomio es que no habrá pobres. Si quieres, es ideal, ya lo tengo apuntado, es el número 15:4. Y es fase chiquita, nomás para que veamos cómo había ese ideal de que no habrá pobres. De todas formas, no habrá contigo ningún pobre, ya que contigo el Señor, tu Dios, debe decir una tierra que te da en herencia para que poseas. ¿Vean? No habrá pobres.
Eso es ideal, Por fin. ¿no? Entonces, claro, Lucas, por más bien, ese de todos, no había pobres porque el Deuteronomio lo dice, no va a haber pobres. Pero entonces, no, eso, lo que les decía la vez pasada, eso es a futuro, es lo que queremos que pase. Es ideal, ¿no? Es lo ideal que queremos que pase, Lo pero que no sabemos entiendes si en por ese momento pobre, realmente no había pobres. Está la libertad hoy en día. Tan había pobres que Cristo se fija en la viuda y le dice a los discípulos, vean a esta viuda que echó en su pobreza todo lo que tenía. Entonces sí había pobres. Bueno. Luego dice, organización de la parte hebrea. Eso ya lo dije. Era llevado por ancianos, que eso era el estilo hebreo. Y en cambio el helenista, perdón, era por elegidos. Lo dije justo al revés. Este es el estilo griego. Y luego, esta parte. Papel de los apóstoles. Es representativo, no del directivo y por corto tiempo. Es como en el momento. Pablo es muy eso. O sea, ahorita yo gobierno porque yo tengo que decidir, pero ya me voy a ir y ahí se quedan. Yo me voy y a Pablo le encanta quitarse de encima responsabilidades que no le corresponden. O sea, él se ve que no quería mandar, él lo que quería hablar de Cristo y que todos cantaran, ¿no? Dice, parecería que los 12 gobernaban y no eran representativos, no atendían cuestiones administrativas o de logística. Si alguna quiere leer Hechos 6, del 2 al 6, es cortito. A ver, Eli, si quieres. Hechos 6. Si se Pero fijan, me vas a decir que fuiste tanto, creo que 12, no 13, 14. Y 12 meses. no, sí hay un motivo. Es que el 12 tiene un... claro, por las 12 tribus de Israel. También igual, ¿por qué 12? Pero ¿por qué a veces? Porque hubo, Jacob Ajá. tuvo 12 hijos. Okay. Y cada uno es la cabeza de la tribu de correspondiente. O sea, es un número simbólico. Dentro de todo. Dentro de todo, es que hay un motivo que ahorita no me voy a acordar, lo tengo que encontrar por algún lado, porque el 12 sí tiene un significado en relación con Dios. Como decir el 7, Como era el 7 y como es el 6, por ejemplo, que también tiene. Bueno, el 7 ya sabemos, Jesucristo lo dice, lo menciona, perdonar hasta 7 veces. El 12 tiene por ahí algún significado que no me acuerdo, Sí. pero se ve establecido en esos 12 hijos de Jacob, que son las 12 tribus de Israel. A ver, tiene, o sea, de que tiene algo que ver, ya ves que hay gente que lee los números ni al caso. ajá. Pero tiene No. ya es otro. Lo que pasa es que puede ser, puede venir de otros Ya, tipos ya, soteriológicos. Sí. ¿No? Claro, pero digo, Por ejemplo, sí. totalmente. A ver, Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron, no es justo que dejando el ministerio de la palabra de eso ya Dios. lo leímos, no sé por qué lo estamos poniendo ahí. Más abajo. Es Es que bien. No. Es que es cuando Desde los eligen. 6. Ya lo leímos. Sí, ya lo leímos, pero a ver, ahorita fijándonos más bien en esto, en que los apóstoles no se quedan a atender asuntos administrativos, yo creo que se refiere a eso. Buscad, hermanos, 7 Ahí está. hombres de buena reputación entre vosotros, que estén llenos de espíritu y de sabiduría, a los cuales designemos para este servicio. Exacto. O sea, Y lo que sigue está interesante, ¿no? Nosotros nos dedicaremos exclusivamente a la oración y al ministerio de la palabra. clarísimo. No, Entonces los nada que apóstoles ver dicen, con no, la iglesia. nosotros no nos vamos a poner a arreglar asuntos que no nos corresponden. No porque no quieran, sino porque tienen mucha chamba con llaves. Tienen Ya con... otra Tiene chamba. importancia, pero esto es fundamental. Oigan, me voy a ir un poquito más rápido, ya se nos está acabando el tiempo. Organización. Esto solo es informativo, porque hay otras iglesias fuera de Jerusalén. Hay en Judea, en Samaria y en Galilea. En Galilea se habla de personas que se dejaban cuestionar por el mensaje de Jesús. Quieren vivir como Jesús dijo. Algunos discípulos se quedan en Galilea, viven en sus casas y acogen a los demás según la enseñanza de Jesús. Muchos otros llevan vida itinerante. Continúo leyendo arriba. No se dice nada de estas ciudades. Actualmente se están rastreando lugares donde encontrar eco de esas comunidades. Pero si ubicamos el mapa, que ya lo ubicaremos más adelante, es Palestina dividido en Samaria, Judea, Galilea, ¿no? Entonces, se ve que hay gente en todos esos lados, pero no hay todavía hoy, arqueológicamente hablando, testimonio de eso. Ahora, pasamos aquí a la transición, ¿no? A la siguiente generación. Entonces, aquí lo importante, y estamos hablando ya estamos entrando en la última etapa, que es la institucionalización, es donde vamos viendo que ya, bueno, para estas alturas ya hay, por ejemplo, gente que trabaja para el imperio,
que ya se hicieron cristianos. Entonces, claro, ahí estamos hablando de personas que están acostumbradas a las costumbres, acostumbradas, estoy diciendo nada, o sea, que viven las costumbres romanas, pero al convertirse al cristianismo hay otro punto de, ya nada que ver con los judíos. De hecho, los romanos no soportaban a los judíos, los trataban muy mal. Les decían, es un pueblo, es que, pues sí, ni modo, pues el pueblo de un solo Dios y, en fin. Entonces, todos son contrastes, formas de vida. Entonces dice, ¿qué posición tomar para definir su identidad? Hay una tensión por la definición identitaria judía en Palestina. Estamos hablando prácticamente de lo mismo. Se opta por vivir no en grupúsculos, sino, esto es muy importante, sino inmersos en las estructuras sociales. Claro, ya cada vez hay más gente de más lugares, entonces vámonos metiendo en esas estructuras. Dice, sectas airesis pasaron a ser herejías. Estos eran grupos que empezaban ya a decir cosas que no encajaban con el mensaje de Cristo. Y si se acuerdan, en la tercera etapa de la institucionalización, viene la defensa contra ataques de otros. O sea, ¿cómo protegemos lo nuestro? Pero esos herejes inventaban esas cosas que eran que metía cabeza, pues, pero no tenían, todavía digamos que no había todavía una doctrina desarrollada. Entonces, a lo mejor van diciendo, por ejemplo, seguramente habrán hecho cosas contra la Virgen. ¿Cómo que Virgen y cómo que era madre? En aquella época sí no que haya habido terroristas, estoy con tanto estudio, seguimiento, evidencia, milagros. Ajá. ¿Cómo? Ajá. Más bien creo que las herejías hoy tienen que ver con conductas. No, con. No, ajá, bueno, sí implica, porque, por ejemplo, me voy a ir a un ejemplo de los años 80, a ver, que es Lefebvre. Ah, Lefebvre. Se pronuncia, es francés, yo no sé cómo se pronuncia. Pero este cardenal, no, era obispo. Cuando estudia su vida, no, qué hombre más piadoso, profundo, apostólico, misionero, entregado, con un profundo amor por la doctrina católica. Pero viene el Concilio Vaticano II y a él no empieza a cuadrarle que entren las lenguas vernáculas. Tenemos que seguir usando el latín. Y se enfrasca en eso, y entonces empieza, no, ¿por qué? Y termina criticando al Papa, criticando a la Iglesia, termina fuera de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la advertencia que había con Juan Pablo II es, no puedes consagrar el vicio, eso está reservado al Papa. Entonces él dice, pues yo voy a consagrar ese vicio. Y consagra obispos. En ese momento hay una ruptura. Viene siendo una herejía. Pero ya no es, como digo, ya no es tanto, es una cuestión intelectual, sí, no entender ese cambio de la Iglesia. Pero volvemos a lo mismo. No aceptar algo. Y hombre, si empezaban a hablar, tendría que estar hablando, ¿qué? ¿Hebreo todavía? Ya no, pero era el origen. No, hay que cambiar. Faltó ahí. Y ahorita hay por ahí un obispo, nada más que no recuerdo el nombre, que también están ahorita con el Papa Francisco en diálogos, porque también hay un choque ahí. No, es otro, y me parece que también es francés. No, me tengo que informar más. Apenas leí un poquito la noticia y yo dije, no, por favor, otra separación de la iglesia no nos viene nada bien. Bueno, ahí les va esto. También para no vayamos con mi timbre de voz. Me gustaría que leamos una parte y otra. Esta es la carta de Diogneto, que les había yo contado. Que es una carta que le escribe un pagano a un Diogneto que no saben quién es. Tampoco se sabe el autor, más bien no se sabe el autor, y Diogneto es el destinatario de la carta. Y entonces es una carta muy larga, pero yo solo aparté estos dos párrafos y el último que viene en la siguiente, que es más interesante. Es anónimo. Es anónimo, pero por cómo se empieza a escribir, no viene en el párrafo 1, dice, ya que has hecho preguntas sobre qué está sucediendo a raíz de esta nueva forma de vivir del grupo empieza a abordar el tema del cristianismo. Pero no es ahí todavía lo interesante, sino estos párrafos. Entonces, si quieres seguir, lee el primero. Así pues, despréndete de todas las opiniones preconcebidas que ocupan tu mente y descarta el hábito que te extravía y pasa a ser un nuevo hombre, por así decirlo, desde el principio,
como uno que escucha una historia nueva, tal como tú has dicho de ti mismo. ¿A quién estás mintiendo? Quítate de todo lo que has oído de otros lados, porque te voy a contar algo muy diferente, ¿no? A ver, si quieres, Alicia, Luego, me imagino que estás principalmente deseoso de oír acerca del hecho de que no practican su religión de la misma manera que los judíos. Los judíos, pues, en cuanto se abstienen del modo de culto antes descrito, hacen bien exigiendo reverencia a un Dios del universo y al considerarle como Señor. Pero en cuanto le ofrecen este culto con métodos similares a los ya descritos, están por completo en el... ya está claro que los cristianos no están casados ya con los judíos. A ver, Aleli, si quieres la primera parte, ya en el punto que quieras le pasas la voz a Teresita. Quinto, porque los cristianos no se distinguen del resto de la humanidad, ni en la localidad, ni en el habla, ni en la cultura, porque no residen en alguna parte en ciudades suyas propias, ni usan una lengua distinta, ni practican alguna clase de vida extraordinaria. Ni tampoco poseen ninguna invención descubierta por inteligencia o estudio de hombres ingeniosos, ni son maestros de algún dogma humano como son algunos. Haz de cuenta que está para el viaje hoy. Está Sí, no, está precioso. Sí, haz de cuenta que está para ahorita. Sí, eso es lo que tenemos que hacer. Pero si bien residen en ciudades de griegos bárbaros, según ha dispuesto la suene de cada uno y sigue las costumbres nativas en cuanto a alimento, vestido y otros arreglos de la vida. Pese a todo, la constitución de su propia ciudadanía, que ellos nos muestran, es maravillosa, paradójica y evidentemente desmiente lo que podría esperarse, ¿no? Residen en sus propios países, pero solo transeúnte, como pasajeros. Comparten lo que les corresponde en todas las cosas como ciudadanos y soportan todas las opresiones como forasteros. Todo país extranjero les es patria y toda patria les es extraña. Se casan como todos los demás hombres de que entran, pero no se desembarazan de su descendencia. Celebran las comidas en común, pero cada uno tiene sus cosas. Se hallan en su carne y por todo no viven según la carne. Se hallan en la carne. Y por todo no viven según la carne. Su existencia es en la tierra, pero su ciudadanía es en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y sobrepasan las leyes de sus propias vidas. Aman a todos los hombres y son perseguidos por todos. Estás principalmente deseoso de oír acerca del hecho de que no practican su religión de la misma manera que los judíos. Los judíos, pues, en cuanto se abstienen del modo del culto antes descrito, hacen bien exigiendo reverencia a un Dios del universo y al considerarle como Señor, pero en cuanto le ofrecen este culto por métodos similares a los ya descritos, están por completo en el error. Wow, la carta, porque describe la vida de los cristianos como tiene que ser ahora, como debe ser siempre. Sí. A mí lo que más me encanta es que dicen, viven como en su patria, pero a la vez viven como extraños, porque su ciudad es el cielo. En fin. Es anónimo porque el autor no aparece el nombre. ¿Y está aquí en la Biblia? No, este es un escrito pagano. Pero está, de hecho no les puse, pero está la foto de donde está escrito con letras, así como en un pergamino. Está la foto del pergamino. Sí, está impresionante. Y fíjense, eso a mí lo que me gusta es que se justo no es. No se separan, Fíjate. Está padrísimo. A mí me parece lo máximo. Y lo que hacemos los judíos, que son tan cerrados y tan exigentes con su forma de vivir, tan apegados, ¿no? Como muy... Y que no hay línea que se salgan, pero que se está... Son los judíos son los extremistas. Sí. ¿Y es carta a quién? Carta a Diogneto. La pueden encontrar en internet. A Diogneto. Carta a Diogneto.
Sí vale la pena, fíjate. Es un texto largo, pero wow, sí vale la pena, de verdad. Yo les puse aquí, como les digo, lo que me pareció más interesante, pero bien, pasamos a la tercera generación, me voy a ir un poquito más rápido. Aquí estamos ya hablando de la institucionalización propiamente dicha, abarca los años del 120 al 130. Miren, dice, creciente sentido de separación del judaísmo. En esta generación ya está clarísimo que los judíos por su lado y los cristianos por el otro. Se reinterpreta después de la ya lejana guerra la escatología. Vuelvo a lo mismo, están diciendo para la parucía, para cuando venga Cristo, para cuando venga Cristo, pero nos estamos muriendo todos y Cristo no acaba de venir. Entonces ya la escatología empieza a abrirse, es decir, no sabemos cuándo viene por segunda vez. Vamos pisando el presente, ¿no? Y luego hay la necesidad de autodefinición por estas confusiones que hay, ¿no? Dice, fíjense, esto es muy interesante. Ahora resulta que el mayor porcentaje de cristianos es étnicamente gentil. O sea, hay muchos más cristianos de un chorro de ciudades que cristianos judíos. Los judíos cristianos de la diáspora, que ya dijimos, ante el dilema, este es un dilema que deben, o sea, si salen de Palestina, hay que ver hasta dónde vamos a asimilar, hasta dónde nos vamos a aislar o nos vamos a adaptar. Y esto, por ejemplo, esta carta de elementos interesantes. Adáptate, porque el mensaje de Cristo es tan profundo y sencillo que lo puedes vivir en cualquier lado. Dice, acentuación de la disciplina eclesiástica, liturgia y normatividad ética. Esto empieza ya a definirse. ¿Por qué empieza ya a aparecer la necesidad de iglesia? ¿Por qué? Porque hay que defenderla. Esto que decíamos de la tercera etapa de la protección, ¿no? Que es la tercera etapa, es proteger. ¿Cómo vamos a defendernos de los que nos están empezando a atacar? Aquí todavía no entramos, pero ya se está acercando la primera persecución. Evidentemente, cuando ya no estemos los que vivimos con Jesús, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ajá. Es por eso es protección, porque hay que... ¿Se acuerdan que en la institucionalización era, la estabilización era dejar establecido pensando en el futuro, que no, esto no nos lo cambia. Autoridad carismática, o sea, por el carisma, es sustituida por cargos fijos. Ahora sí ya se va estableciendo obispos, presbíteros o ancianos, según quien los define, y diáconos. Hay diversidad teológica, empiezan los debates sobre la fe auténtica y falsos maestros. Ya no nos toca en esta materia, sino hasta historia de la iglesia, cuando ya empiezan a aparecer, como les digo, los primeros herejes, ya con nombre y apellido, que además los primeros herejes salen de los mismos obispos, que están enseñando, pero al no tener todavía bien cogido, todo empiezan a enseñar lo que se les ocurre que es, y ahí empiezan a desvariar. Último, dice definición de ortodoxia y herejía. Ven que en la filmina anterior decíamos a heresía, la palabra esta, que termina, acá ya se está empezando a definir. Se forja el canon, fíjense, de la escritura, empieza ya la primera definición de, a ver, ¿cómo va a quedar esto escrito? Lo que evangelios, no definido como ahorita, como ya tenemos la Biblia, pero empieza ya a decir, hay que empezar a ver dónde está escrito lo que nos interesa que Cristo dijo, ¿no? Ratificando estructura, prácticas litúrgicas y modelos de fe. Ya empieza a decir, a ver, ¿cómo vamos a administrar el bautismo? Empiezan, por ejemplo, los catecúmenos, pues que los catecúmenos, cuando ya empieza a haber la primera iglesia, pues los catecúmenos no pueden entrar hasta un cierto nivel, por eso empieza a haber lo que se le llama la parte de afuera de una iglesia, no pueden entrar a la iglesia todavía, el atrio, se quedan en el atrio los catecúmenos, hasta que se bauticen pueden pasar la entrada, cosas así que se empiezan a establecer. Luego, ¿cuál es su realidad? Hay desafíos por la realidad y por la muerte de los líderes. Empiezan a buscar solución, que es mirar el pasado para encontrar respuestas. Empiezan a surgir obras literarias buscando solución a la ubicación cambiante del movimiento de Jesús. Su realidad es búsqueda de la identidad cristiana, separación del judaísmo y especialmente adaptación a la cultura greco-romana. Aquí seguimos en... bueno, Pedro 1:2. ¿Alguien lo quiere leer? Pedro 1:2. Dice, como niño recién nacido, así pues, habiéndonos despojado de toda malicia y de todo engaño, de hipocresías, envidias y de toda suerte de
suficiencias, apeteced como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que con ella crezcáis hacia la salvación. Así es que habéis gustado, qué bueno es el Señor. Ese es el 2. Pedro 1. Pero el número 2. Sí, el Sí. 2 grandote. Ah, No, tercero mismo. como Ahí que está, no. acá. Es el 2, ajá. Dice, ok, uno inicio, ¿no? Otra vez. Pedro, según la me voy a repetir arriba. Pedro, apóstol de Jesucristo, Sí. los que peregrinan la díspora de Ponto, Ahí va. ajá, Galacia, Capadocia, Asia y Britania, que son elegidos, según la presencia de Dios Padre mediante la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. A ver, Gracia y paz en abundancia para vosotros. pero bueno, es que lo que leíste primero eso es lo que queremos decir aquí. Capadocia, Galacia, Ponto, Asia, o sea, ya estamos hablando de dimensiones mucho más grandes en cuanto a geográficos, por decirlo así. Bien, vámonos entramos ya a la cuarta y última generación. Aquí, fíjense, el Evangelio de San Juan se escribió en Éfeso y hasta el siglo II quedó ya definido, este es el Evangelio de San Juan y el Apocalipsis. Nada más para que vean cómo esto de escribir y de todo era memoria, ya transmitir oralmente, se tarda esto. Quise que tener este dato porque fue el último Evangelio en escribirse. Pasa por 3 etapas. Dice, después de la guerra judía, bueno, es que la manera de irlo transmitiendo. Después de la guerra judía hay un evangelio básico donde se habla de Cristo como Mesías. Pasado hacia el año 90, el evangelio lo van transformando, no cambiando, sino transformándolo, dándole más como énfasis a que Cristo es el que revela a Dios. Y el tercero, que es el del 100 al 110, es un evangelio glosado, saliendo al paso de malas interpretaciones internas. Esto lo podemos entender porque, por ejemplo, ahorita ustedes que han estado viendo la Biblia, se dan cuenta que está ya capítulo, el título. Pues así no estaba, era toda una prosa. Había que ir poco a poco, con el paso de los siglos se fue estableciendo hasta que ahora es súper cómodo y sí vale la pena aprenderlo. Parte del magisterio, ¿verdad? Parte del magisterio, exactamente. Entonces, esta cuarta generación abarca de los años 140 a 200. Aquí ya nos vamos un poco más. Las funciones, fíjense, ahora ya están establecidas. Manifestación de dones del Espíritu. Quienes tienen la capacidad de realizar milagros, quienes realizan curaciones, eso les da una función determinada. Por posición social, pues el que es patrón, el que es anfitrión, el que es dirigente, el que es sirviente, el que es esclavo, son funciones. Esclavos convertidos había muchísimos. De hecho, primeros mártires, muchos eran esclavos. Y luego por asociación, apóstoles, colaboradores, y luego, como dijimos la vez pasada, y que lo veremos la próxima semana, por gremio. Los pescadores, los artesanos. Pues se introducen conceptos no sagrados, es lo que les decía yo. Presbítero, diácono, venían de lo civil. Episcopo, por ejemplo, significaba supervisor. Había presbíteros, no sacerdotes, sino que eran hombres sabios. Diáconos. La forma de organización no es de templo, por lo tanto no es de concepción sagrada, sino de la sociedad civil. Presbítero es una figura. Episcopo ya dijimos que es un supervisor. Ay, hasta aquí llegamos.